Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y tráenos revelación, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir, Dios, en esta mañana tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Vemos en este pasaje que acabamos de leer, con donde Jesús se presenta delante de Juan el Bautista. Juan estaba bautizando en el río Jordán a muchas personas. Jesús viene a él para ser bautizado. Al principio Juan, sabiendo quién era Jesús, le dice: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes para que yo te bautice. Pero Jesús le dice: hazlo, porque conviene que se cumpla toda justicia, que se cumpla la palabra. Entonces Juan entiende y accede a bautizar a Jesús. Porque si algo tenemos que tener claro, cuando vemos este pasaje, Jesús ya era un hombre adulto. Jesús no andaba todavía predicando ni haciendo milagros. Inició su ministerio con el bautismo. Y esto es un dato muy importante por algo que sucedió allí en ese momento. Jesús va allí y al entrar al río, dice la Biblia de que Jesús entra al río para ser bautizado, y esto simboliza lo que es profundizar en la intimidad con Dios. Cuando nosotros nos sumergimos en el río de la presencia de Dios, estamos hablando de tener tiempos de calidad, de tener tiempos de intimidad. Cuando hablamos de entrar a un río y sumergirnos, eso quiere decir aguas profundas para poder sumergirnos, porque nadie se puede hundir en la orilla. ¿O alguna vez usted ha estado en la orilla de un río donde el agua le da hasta los tobillos? ¿Usted ahí se puede hundir? No. Si usted se baña en la orillita de un río, ¿cómo sale de ahí? Y lleno de tierra. Pero usted va a buscar la profundidad para poder hundirse, para poder nadar, para poder sumergirse. Y esto nos habla de la profundidad de la presencia de Dios, que tú y yo necesitamos esos tiempos de calidad con el Señor, necesitamos esos tiempos a solas con Él. Está bien que oremos cuando llegamos los domingos, los miércoles a la iglesia, está bien que oremos cuando nos reunimos con la familia a hacer un devocional, o cuando estamos orando por los alimentos, o cuando antes de iniciar una actividad en el trabajo. Está bien que tengamos esos tiempos de oración, pero ninguno de esos puede desplazar el tiempo de calidad que tú y yo tenemos que tener con el Señor. Todos los días tenemos que tener esos momentos a solas con el Señor. Cuando estamos hablando, mientras el pastor daba los anuncios, decía algo muy cierto, algo que Dios nos vino hablando durante todos estos días. Si yo quiero entrar a un 2024 viendo la gloria, la manifestación del poder de Dios, viendo puertas sobrenaturales, yo tengo que cerrar este año consagrado con Dios. Está bien que esta época es tiempo de salir de compras, de estar pendiente de la cena, de que tengo que viajar, que me voy a ver con mi familia. Pero no se te olvide lo más importante, amado hermano, y es que saques tiempo para estar con el Señor. No se te olvide que lo más importante en este tiempo es que tú cierres este año entrando a profundidades con Dios. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Entonces, cuando nos sumergimos en el río de la presencia de Dios, ya no importa el tiempo. Cuando tú estás sumergido en ese río, no importan las horas. No estás pendiente de que pasaron 5, 10, 15 minutos. No importa en ese momento el teléfono. No importa los mensajes que están llegando por el WhatsApp. No importa el que te etiquetó en el Facebook, en el Instagram, para que vieras la foto que se tomaron anoche en una celebración. Todas esas cosas no importan en ese momento. No importa la llamada que estás esperando. No importa la visita que está por venir. Ahí es donde tú dices que espere el que tenga que esperar, porque yo estoy con la persona más importante de mi vida. Cuando tú estás sumergido en el río de Dios,
A ti te importa lo que está sucediendo alrededor, porque es tanto lo que tú estás sintiendo en ese momento que solamente quieres estar con Él, deleitarte con Él, disfrutar de ese momento precioso al lado de Él. Eso es lo que está sumergido. Pero si mis oraciones son oraciones interrumpidas, viendo el celular, el reloj cada rato, estás orando y estás pendiente de los mensajes, es que estoy esperando un mensaje importante, una llamada importante. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Habrá algo más importante que estar con Dios? ¿Habrá algo más importante en tu vida que estar a solas con Dios? No, es que yo necesito esa llamada. Es del trabajo. Eso no puede esperar. Eso no puede esperar. Pero cuando estás apurado, en medio de un problema, ahí sí quieres que Dios te atienda ya. Ahí sí quieres que Dios te responda ya. Porque tu problema no da espera. Pero qué lindo que tú y yo no solamente busquemos a Dios por el desespero de un problema o de un conflicto, una situación difícil que estemos viviendo, sino que aprendamos a buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento, en todo lugar. Yo le escuchaba a un predicador diciendo hace algún tiempo, él decía, anticípatele a los problemas, anticípatele. No busques a Dios cuando llegue el problema, hazlo antes. Porque cuando tú lo haces antes, todas esas cosas te están fortaleciendo y te están preparando para que cuando venga el problema o la dificultad, tú estás lleno, tú estás fortalecido, Dios te ha hablado, no hay temor, tienes confianza plena en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amén. Cuando estás sumergido en el río de Dios, muchas cosas pasan a segundo plano. Y lo más importante en ese momento es la presencia del Espíritu Santo. Es deleitarte con Él, como dice la palabra. Deleítate en el Señor. Y Él concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. ¿Cuánto nos gusta ese versículo? Y sobre todo cuando alguien está de cumpleaños, decirle, mi hermano, te deseo que el Señor cumpla las peticiones de tu corazón. Y eso está bien, es una promesa. Pero se nos olvida que antes de esa promesa dice, deleítate en el Señor. O sea que si yo quiero ver el cumplimiento de lo que yo deseo en mi corazón, yo tengo que tener deleite en la presencia del Señor. Y la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tengo que buscar primeramente? ¿Qué debe ser lo primero en mi vida? ¿Buscar qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán ¿qué? Por añadidura. El problema nuestro es que queremos primero las añadiduras y después buscar el reino de Dios. Y ese no es el orden. Tenemos que buscar el reino de Dios, su justicia, para que entonces podamos recibir las añadiduras. Lo que se nos olvida, iglesia, que cuando tú y yo le damos el primer lugar a Dios, ya no tenemos ni necesidad de estarle pidiéndole cosas a Dios. Mira, yo le pregunto aquí a los esposos. Está Sigel por ahí, te voy a tomar de ejemplo. ¿Le conoce los gustos a Jairo? ¿Por qué se los conoce? Porque tienes intimidad con él, porque son muchos años andando con él. Te levantan, trabajan juntos, trabajan en el mismo lugar, andan juntos, viven juntos. Por eso ella ha aprendido a conocerle los gustos a Jairo. Y cuando Jairo está de cumpleaños, ya sabe qué regalarle. Ya sabe que Jairo quiere una gorra, que quiere unos zapatos marca tal, que quiere la camiseta tal. Todo lo sabe, porque lo conoce. Cuando tú pasas tiempos con Dios, no tienes necesidad ni de abrir tu boca para decir, Señor, estoy enamorada de una blusa que vi en un almacén. Ya el Señor lo sabe. Y Dios dice, yo le voy a conceder ese deleite a mi hija porque se lo merece.
Cuando tú pasas tiempos con Dios, cuando tú le das el primer lugar en tu vida, ya Dios sabe que necesitas pagar esa deuda a fin de mes. Y antes de que tú abras tu boca para pedirle, ya Él sabe y ha enviado provisión para ti. Cuando tú tienes tiempos con Él, cuando tú le das el primer lugar a Él, cuando le buscas, no por lo que Él te puede dar, no para que te solucione un problema, sino porque le amas, porque lo desea. No necesitas abrir tu boca para decirle: Señor, quiero una cena de Navidad y no tengo un peso. Ya Dios tiene provisión porque sabe que lo necesita, porque la palabra lo dice, que cuando yo busco su reino y su justicia, todas las demás cosas Él me las va a añadir. El calzado, el vestido, la comida, el techo, absolutamente todas las cosas, porque tenemos a un buen papá que dice la Biblia que sabe darle buenas cosas a sus hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando pasamos en esos tiempos con el Señor, muchas cosas pasan a un segundo plano en nuestras vidas. En ese momento morimos aún a nuestro yo, morimos a nuestra carne, morimos a nuestra naturaleza, le rendimos todo nuestro ser a Él. Dejamos de ser dos y nos convertimos en uno. Cuando nosotros estamos en esos tiempos de profundidad con Dios, somos uno solo. Ya no hueles a carne, ya no hueles a ego, sino que ahora te impregnas con el aroma y el olor de la fragancia del Señor. ¿Cuántos huelen a Dios en esta mañana? Mira lo que dice la palabra en Salmos capítulo 42, versículo 1. Yo quiero que vaya conmigo por un momento al libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 1. Mire lo que dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vamos a leerlo nuevamente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el salmista está comparando su clamor por Dios con el deseo de un ciervo que quiere agua? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Y es que el ciervo es un animal ágil que fue creado para estar en alturas, en los montes, montañas. Pero donde vive, en su hábitat, está rodeado de muchos animales carnívoros como leones, como hienas, lobos, etc. Y el ciervo tiene que lidiar con dos problemas. Y el primer problema con el que tiene que lidiar es que él se cansa rápidamente y eso lo hace una presa fácil. Pero lo segundo, y es de lo que quiero hablarte en esta mañana, que el ciervo expele un olor, tiene un olor característico. Sobre todo en el tiempo de verano, cuando hace mucho calor, él comienza a botar un olor. Es como, yo me imagino que debe ser como el olor que tiene como el chivo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el chivo tiene un olor característico? Sí, ¿verdad? Oféndase cuando usted le digan: hueles a chivo. Aquí nadie huele a chivo, aquí todos olemos a Cristo, amén. Entonces, él comienza a botar un olor fuerte, característico, lo que atrae a sus depredadores cuando sienten ese olor. Creo que debe ser algo como las feromonas o algo así, que expele ese olor y sus depredadores lo pueden sentir. Por eso el ciervo se desespera por buscar corrientes de agua. Lo hace porque tiene sed, pero también lo hace porque cuando él entra a un río y se mete en él, inmediatamente su olor deja de ser percibido por su depredador. Y aquí donde va lo que te quiero enseñar en esta mañana. Cuando tú y yo estamos sumergidos en el río de la presencia de Dios, el enemigo no puede sentir ya tu aroma a carne ni a ego. Ahora hueles a Cristo. Ahora hueles
a Él. Estás escondido, como dice la palabra, que estamos escondidos en Él. Por eso el enemigo no nos puede tocar, por eso no te puede hacer daño, porque estás escondido en Él. Entonces, podemos ver aquí en la palabra lo importante de nosotros buscar de ese río y sumergirnos en su presencia. Dice la palabra que Jesús, después que fue bautizado, dice que Él descendió del agua. ¿Dónde estaba? Sí, subió del agua, tuvo que verse, ¿qué? Sumergido. Si hay algo que caracteriza o caracterizó el ministerio de Jesús o la vida de Jesús, era que era un hombre que buscaba mucho a Dios, era un hombre de oración. Jesús no hacía nada en su ministerio sin antes orar. Y usted me dirá, pero sí, era Dios, pero recuerda que también era 100% hombre. Y Él vino a esta tierra, habitó y se movió, no como Dios, sino como hombre. Y todo lo que hizo para poder obrar milagros, para sanar enfermos, para liberar demonios, lo necesitó hacer bajo la unción del Espíritu Santo. Y vemos aquí que aún Jesús, antes de escoger a sus discípulos, primero oró y buscó la dirección de Dios. Antes de tomar cualquier decisión, Jesús siempre oraba. Y vemos muchos pasajes donde dice la palabra de que Él se apartaba a un monte a orar, a estar sola con su Padre, porque necesitaba de Él, porque necesitaba ser lleno, porque necesitaba su presencia. Y si Él nos dio el mejor ejemplo y Él es nuestro modelo, nosotros como sus hijos tenemos que imitarlo a Él, y principalmente en esto, en saber que nuestra vida es una vida que tiene que estar constante en la oración. No puede haber cristianismo sin oración. Se lo voy a repetir. No puede haber cristianismo sin oración. Mi hermano, deje la flojera y comience a orar. Y toda la responsabilidad se la queremos dejar al Señor. Y a veces hay oraciones como esta: ay, Señor, ayúdame, Dios. Yo quiero que se me despierte esas ganas de orar. Pastor, recomiéndeme un libro, un manual, algo para yo aprender y comenzar a orar. Alguien se me acercó hace unos meses y me hizo esta pregunta. Y enseguida me dijo, como ya sabía lo que le iba a responder, me dijo: por favor, no me vaya a decir lo que me dicen todos los pastores, que para orar se aprende orando. Yo dije: es que eso es lo que te voy a decir. Orar se aprende orando. Te puedes leer todos los libros del mundo, del hombre más ungido, de Benny Hinn, de Cas Luna, de Juan Carlos Harrigan, no sé qué, del que sea, acerca de la oración. Pero si tú no empiezas a orar, no va a suceder absolutamente nada en tu vida. Es como los que nunca en su vida han hecho un deporte ni han ido a un gimnasio. Están como yo, que me canso viendo nada más los videos de la gente haciendo ejercicio. Y tengo una cantidad de rutinas guardadas y no empiezo. Hasta que no tome la decisión, la iniciativa, no voy a acostumbrar a mi cuerpo a ese ritmo. ¿Cuántos me están entendiendo? Tienes que comenzar a hacerlo. Quizás mañana, cuando te dispongas a hacerlo, no puedes orar más de 5 o 10 minutos porque se te acabó el repertorio. ¿A cuánto les ha pasado eso? Eso es normal. Pero al siguiente día vuelves y lo haces, y ya de pronto no vas a orar 10 minutos, sino 15. Pero en la medida que tú comienzas a orar, te vas a dar cuenta que ya tu tiempo de oración comienza a incrementarse y comienza a ser más intenso. Al principio te cae la bostezadera, al principio te da sueño, al principio la mente se te va. Comienzas a orar y de pronto te estás acordando del arroz, de las tajadas, de una cantidad de cosas. Eso es normal porque no hay una disciplina. Pero cuando tú disciplinas a tu cuerpo, a tu carne, comienzas a ir avivando tu espíritu y ya deja tu carne de dominarte para ser dominado y guiado por tu espíritu. ¿Cuántos están aquí en esta mañana?
Yo sé que este mensaje no produce muchos amenes, pero es muy importante. Porque si tú no oras, amado hermano, tu vida espiritual no va a crecer. Si tú no oras, mi amado hermano, tu vida va a ser una vida cristiana raquítica, mediocre, paupérrima. ¿Cuántos quieren aquí ver puertas abiertas? ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren entrar un 2024 en victoria con el favor, con la gracia de Dios, ver multiplicación? ¿Cuántos quieren ver todas esas cosas? Entonces terminemos este año consagrándonos a Dios e iniciemos el 2024 con rutinas y disciplinas espirituales. Así como te haces metas cada año, este año voy a hacer dieta, este año voy a empezar a ir al gimnasio, voy a comenzar a caminar, este año ya voy a dejar de tomar gaseosa. Hazte o colócate metas espirituales que van a ser de gran bendición y de importancia para tu vida. ¿Cuántos están conmigo? Y quiero enseñarte en esta mañana 3 cosas acerca de este pasaje del bautismo de Jesús que suceden cuando tú y yo nos introducimos y nos sumergimos en el río de Dios. Dice la palabra en el versículo 16 de Mateo capítulo 3, estábamos leyendo, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Lo primero que ocurrió en la vida de Jesús cuando subió del agua, ¿qué fue? A ver, ¿quién me dice? Que los cielos, ¿qué? Se abrieron. Lo primero que le sucedió fue que los cielos le fueron abiertos. Miren, desde Malaquías, ¿cuántos saben dónde queda Malaquías en la Biblia? Es el último libro del Antiguo Testamento. Y usted después de Malaquías encuentra una hojita blanca, ¿verdad? Que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Desde Malaquías hasta la venida de Jesús, los cielos estuvieron cerrados por 400 años. Y fueron 400 años en los que Dios no habló absolutamente nada. No se levantó profeta, no hubo palabra de Dios durante 400 años. Fue un tiempo de silencio, se conoce como el periodo intertestamentario. Ahí no hubo absolutamente palabra de Dios durante todo ese tiempo. Era como los cielos estuvieran cerrados hasta el tiempo de la venida de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, inició la era de cielos abiertos. Y te voy a decir una cosa, tú y yo no tenemos que estarle pidiéndole a Dios más que se abran los cielos. A veces oramos: Señor, ábreme los cielos, y hasta se lo cantamos llorando. Abre los cielos. Y yo te voy a comprobar a través de la palabra que ya los cielos están abiertos. Jesús dio inicio a esa era de cielos abiertos, y desde ese tiempo los cielos permanecen abiertos para todos sus hijos. A través de su muerte y de su resurrección, en Cristo tenemos cielos abiertos. Ya Él los abrió por ti. Te lo voy a repetir. Ya Cristo abrió los cielos por ti. Vamos a Hebreos capítulo 10. Yo quiero que me acompañe. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Si me pueden ayudar, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Con la muerte de Jesús, su sangre derramada, en su resurrección, ¿sabes lo que hizo Jesús? Jesús nos abrió a nosotros un camino. Cuando Él resucitó, Él se presentó al cielo y se presentó como el sacrificio delante de Dios. Él nos abrió el camino. Por eso usted se da cuenta que cuando Jesús muere, ¿qué fue lo que ocurrió en el momento en que Él estaba en la cruz? ¿Quién lo recuerda? El velo del templo se rasgó. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el templo donde los sacerdotes presentaban ofrendas y sacrificios a Dios, había un lugar que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo.
para entrar al lugar santísimo, en donde descendía la gloria de Dios. No podía entrar cualquiera, solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año. Y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cualquiera que se atreviera a entrar allí a ese lugar fuera del tiempo, o que no fuera el sumo sacerdote, caía muerto. Había separación. Pero cuando Cristo va a la cruz y se ofrece como sacrificio, entrega su cuerpo, entrega su sangre, y cuando Él muere y dice consumado es, y el velo se rasga, ¿sabes qué quiere decir? Que ya no hay nada que nos separe de la presencia de Dios, que el único camino para ir al Padre es a través de Jesucristo. Ya Él te abrió un camino para que tú tengas acceso a Él, a la presencia de Dios. Ya tú no necesitas un intermediario humano, ya tú no necesitas de un santo, ya tú no necesitas de absolutamente nadie. Solamente a través de Jesucristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Jacob, dice la Biblia, que tuvo una visión, un sueño, donde él vio una escalera. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y en esa escalera él veía ángeles que bajaban y ángeles que subían. Pero ¿sabes qué significa esa escalera? Esa escalera es Jesucristo, que es nuestro camino. Es el acceso que nosotros tenemos para llegar a la presencia del Padre. Ya Jesús, cuando vino a esta tierra y murió por todos nosotros y resucitó, nos abrió un camino. O sea que ya tú y yo caminamos con los cielos abiertos. Los cielos fueron abiertos por Cristo cuando vino a esta tierra y fue a la cruz por todos nosotros. O sea que ya no, ningún hijo de Dios puede decir que tiene los abrió por ti, Él los abrió por mí. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Nada ni nadie te puede impedir que tú busques al Señor. No necesitas un lugar especial, no necesitas de un intermediario, no necesitas de una persona que vaya delante de Dios por ti. No, solamente a través de Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? ¿Cuántos han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Y si tú tienes a Jesús en tu corazón, ya tú tienes los cielos abiertos y tienes la puerta abierta, el acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Yo le estaría dando un poderoso aplauso al Señor. ¿Sabes lo que significa tener los cielos abiertos? ¿Tú sabes lo que significa esa palabra? Tener cielos abiertos es tener acceso a todo lo que hay en el reino de Dios. Te lo voy a repetir. Tener cielos abiertos es tener acceso a todo lo que hay en el reino de Dios. La palabra dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas gracias a Él, gracias a Cristo. Hay riquezas abundantes que tú y yo ahora podemos disfrutar porque somos hijos de Dios. El problema de que muchos no estén caminando con cielos abiertos no es de Dios. El problema es porque desconocen la palabra, desconocen lo que Cristo hizo, desconocen lo que son en Cristo. Cuando yo entiendo lo que soy en Él, que soy hija, que soy amada, que he sido perdonada, que he sido aceptada, cuando yo entiendo todas esas cosas, yo sé que yo tengo acceso directo a todas las riquezas que hay en el reino de los cielos. Y como hijo, por la fe, accedo a ellas. Yo te pregunto en esta mañana: ¿qué necesitas que Dios haga por ti? ¿Necesitas sanidad? Extiende tu mano en fe y recíbela. ¿Necesitas provisión? Extiende tu mano y recíbela. Porque todas las cosas nos han sido dadas en Él. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Si le va a aplaudir, apláudale bien fuerte. Tener cielos abiertos es fluir en la gracia de Dios. Es fluir en su poder. Es saber que tenemos autoridad, así como cantábamos ahorita, que nos dio poder, nos dio autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, nos ha sentado en lugares celestiales. Eso es saber que tenemos cielos abiertos, saber que tenemos una vida en abundancia en Dios y que tenemos su
Cuando la hermana en esta mañana hablaba en los diezmos y las ofrendas, ella lo decía con la autoridad, desde su testimonio y de su punto de su vida misma, de lo que ella ha vivido. De saber que cuando tú tienes el favor y la gracia de Dios, tú llegas a una empresa ocupando el lugar o el puesto más pequeño y Dios es el que te va abriendo puertas y te va a ir promocionando hasta llegar a posiciones que tú nunca pensaste que ibas a ocupar. ¿Y quién lo hace? Dios. ¿Quién lo hace? Su gracia y su favor. Cuando yo tengo la gracia y el favor de Dios, yo no necesito palancas humanas. Yo no necesito que ningún político esté llamando al lugar donde yo trabajo para que me promocione. Yo no necesito de absolutamente nada. Si tengo su gracia, lo tengo absolutamente todo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Entonces, cuando tú y yo nos sumergimos en el río, yo les decía que tú y yo estamos con los cielos abiertos, pero ¿qué sucede con el Hijo de Dios que no está viendo estas manifestaciones? ¿Por qué no estoy viendo la manifestación de los cielos abiertos en mi vida? En algo ahí estoy fallando. Entonces no es culpa de Dios. Algo yo tengo que hacer. Algo yo tengo que examinar en mi vida del por qué yo no estoy viendo esto. Y quizás una de esas es porque no estás teniendo esos tiempos en la presencia de Dios. Porque todo hijo o toda hija de Dios que tiene tiempos de calidad en su presencia, eso le garantiza la manifestación de los cielos abiertos. Porque una cosa es tener los cielos abiertos y otra cosa es la manifestación de esos cielos abiertos. Que a veces no se manifiestan, no por culpa de Dios, sino por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestra desobediencia, por muchas cosas. Pero en esta mañana te estoy hablando específicamente de lo importante que es pasar tiempos con Dios. Descendió a las aguas y se levantó. Cuando fue bautizado, dice la Biblia, que los cielos le fueron abiertos. Tú y yo, cuando profundizamos en ese río, nos garantiza que tendremos los cielos abiertos en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren ver esas manifestaciones de cielos abiertos en su vida? Y la segunda cosa que sucede cuando nosotros entramos o nos sumergimos en ese río es que eres lleno. Yo quiero que diga conmigo, lleno. Mira a la persona que está a su lado y dígale, eres lleno. El versículo 16 de Mateo 3 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió de las aguas, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Mire, a partir de ese momento Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. A partir de ese momento Jesús inicia su ministerio. A partir de ese momento Jesús comienza a operar en dones, comienza a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a predicar con unción. Entonces, si Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo en su vida, tú y yo también necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa. En el momento en que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya entró a morar dentro de ti. ¿Cuántos aquí en esta mañana tienen el Espíritu Santo dentro? Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo dentro. Es una promesa. Él está allí, vive, habita dentro de ti. Pero es importante no solo que tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que todos los días seamos llenos de Él. Porque una cosa es saber que el Espíritu Santo habita en mí y otra cosa es ser lleno de su presencia. Porque cuando tú estás lleno de su presencia, Él te va a ungir, te va a guiar, te va a levantar, te va a avivar, como cantábamos ahorita, que hemos sido avivados por fuego, por el fuego del Espíritu Santo. Pero eso es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, no solamente el domingo cuando venimos a la iglesia y pasamos aquí al frente para que oren por mí, me pongan la mano y sentí algo especial y me caí al suelo y lloré y me estremecí, se me erizaron los vellos. No es solamente algo de un momento, es de todos los días.
Todos los días tú tienes que buscar esos tiempos a solas con Él para que Él te llene. Porque la Biblia dice que tú y yo somos vasos, somos vasijas, pero no podemos estar vacías. No podemos estar vacíos. Necesitamos que Él nos llene. No te puedes estar llenando de cualquier basura. Tienes que llenarte de Él. Tienes que llenarte de su presencia. Tienes que llenarte de su unción. Cuando tú te llenas de Él, ese llenar, no sé si cuando usted toma un vaso y a veces el vaso tiene como un poquito de sucio, o de arena o de polvo, y usted comienza a llenarlo. ¿Qué hace? Cuando ya usted repleta el vaso totalmente de agua, la misma agua que hace, saca ¿qué? La suciedad que hay dentro del vaso. Así sucede cuando tú y yo comenzamos a llenarnos de Él. Toda suciedad, toda impureza, toda contaminación en nuestras vidas sale. Entonces somos impregnados, somos llenos, estamos rebosando, así como se llama nuestra iglesia, de su espíritu y de su presencia. Entonces, de lo que tú te llenas, eso es lo que va a guiar y va a dirigir tu vida. Te lo voy a repetir. De lo que tú estás lleno es lo que va a guiar y lo que va a dirigir tu vida. ¿De qué te estás llenando todos los días? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? Y nos hemos vuelto tan folclóricos con esto. Y esto es serio, mis amados hermanos. No está mal que tú te veas una película, que tú te veas una serie. No está mal que tú revises tus redes sociales, que tú chatees, que tú hables por WhatsApp. No está mal. El problema está cuando esas cosas ocupan la mayor parte de tu tiempo y le estás restando tiempo de calidad al Señor por cosas que realmente no están edificando ni bendiciendo tu vida. ¿A qué le estás dedicando la mayor parte de tu tiempo? A veces decimos, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Sabes? Hay algo que es el termómetro que te va a mostrar que sí tienes tiempo. Yo no sabía que en el celular te aparece una parte donde te dice las horas en las que tú pasaste en el Instagram, en el Facebook, en el WhatsApp. ¿Lo sabías? Yo no lo sabía, me lo enseñó mi hija. Usted lo revisa, te va a decir, hoy pasaste 3 horas en el Instagram, tantas horas en el Facebook, y eso es lo que te dice, mentiroso. Tienes tiempo. Revisa para que veas, revisa tu vida. Cuando tomas el celular, mira la hora que iniciaste. Y mira la hora que terminaste. Uy, yo no me di cuenta en qué momento pasé yo 1 hora viendo memes y videos en las redes sociales. Porque estás tan entretenido y te deleitas en eso. Pero ¿cuánto más nos tenemos que entretener y deleitar pasando tiempos en la presencia de Dios? Y necesitamos que Él nos llene. De lo que estás lleno es lo que va a guiar tu vida. Si estás lleno de amargura, si estás lleno de ira, si estás lleno de queja, si estás lleno de duda y de temor, serán las cosas que van a guiar tu vida. Pero si tú estás lleno de su presencia, si estás lleno de su Espíritu Santo, eso será lo que guiará tu vida. No puedes pretender una respuesta espiritual cuando tú no estás lleno de su Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionas ante un problema? ¿Cómo reaccionas ante una grosería de tu hijo o de tu hija? ¿Cómo reaccionas ante un maltrato de tu jefe? ¿Cómo reaccionas ante la forma grosera en la que te habla un compañero de trabajo? De lo que estás lleno, eso. Como le dijeron los apóstoles al hombre cojo que estaba en la puerta del templo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Siempre vamos a dar de lo que estamos llenos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? En lo natural, ¿qué sucede? Nosotros comemos y bebemos hasta que nos saciamos y ya no queremos más. Pero en lo espiritual no sucede así, iglesia, présteme atención. En lo espiritual no sucede así.
En lo espiritual, ¿sabes qué sucede? Que entre más nos llenamos, más queremos. En lo natural, usted puede estar en el banquete más espectacular y la comida más deliciosa y usted está con los ojos que se quiere comer todo, pero ya el estómago no te da para más. Y hay gente que coge y le hago un espacio a ver si me cabe, que la comida está muy buena, pero ya no te cabe más. Pero en lo espiritual, entre más comes, entre más bebes, entre más se sacia, más quieres. El que está lleno es el que quiere más. El que está lleno es el que quiere más. El que está lleno de Dios es el que quiere y es el que desea más. Por eso cuando usted viene a la iglesia, el tiempo se te va volando. Ay, el servicio se acabó tan rápido, yo quiero más, porque quieres más. Pero el que está ahí medio lleno, medio vacío, se desespera y se quiere ir ya. Ya estuvo bueno, ya me está dando rebote. Pero el que está lleno quiere más. ¿Cuántos quieren más en esta mañana? ¿Cuántos quieren más de su presencia? ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Aleluya. Todos tenemos esa capacidad de tener sed, pero no todos tienen sed. Y esa es la razón por lo que muchos están llenos y otros no. Porque el que está lleno quiere más. El Espíritu Santo, iglesia, te anhela, te desea, pero nunca te va a forzar a amarle ni a buscarle. Y eso es lo que muchos quieren. Hay gente que quiere que Dios los empuje. Señor, empújame, cógeme por el cabello, atráeme. No lo va a hacer. Ya Él está ahí. El que tienes que acercarte, el que tienes que buscarle, eres tú. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene sed, como dijo Jesucristo, venga a mí y beba. Jesús lo dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen sed de Dios? No podemos decir que tenemos sed si nunca venimos a Él. Si tú no tienes sed, algo está mal en ti. Lo voy a repetir. Si tú no tienes sed, algo está mal en ti. Porque todo el que tiene sed activa su búsqueda por Dios. Y la búsqueda del creyente no es por algo que no tiene, porque ya tú lo tienes a Él. La búsqueda tuya no es por algo que no tienes, ya lo tienes a Él. Pero sí de algo que necesita ser incrementado. La presencia de Dios está en ti, pero necesitas que se incremente. Cuando tenemos sed, venimos a Él. Y cuando tú vienes a Él, de tu interior, como dice la palabra, comienzan a fluir y a correr esos ríos de agua viva. Amén. Así como lo vemos en la palabra, en el pasaje de Ezequiel, donde dice que él entró a un río y entró y al principio el agua le daba por los tobillos y después por las rodillas y después hasta los lomos, hasta que llegó un momento que entró a tanta profundidad que solamente tenía que nadar. Hasta ese punto tenemos que llegar tú y yo, profundizar en las aguas, nadar, deleitarnos en su presencia. Amén. Y número 3, la tercera cosa que ocurre cuando tú te introduces en el río de su presencia es que Dios te habla. ¿A cuánto les gusta que Dios les hable? Mateo capítulo 3 versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús entró a las aguas y cuando subió, dice que los cielos le fueron abiertos, fue lo primero que sucedió. Lo segundo que sucedió fue que vino ¿qué? El Espíritu Santo sobre él. Y lo tercero, dice que una voz de los cielos habló y le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si tú quieres que Dios te hable, tú tienes que buscarle. Si tú quieres que Dios te hable, tú tienes que sumergirte en su presencia. Tienes que buscarle. Dios no te va a hablar sentado todo el día frente a la pantalla de un computador, de un teléfono, de un celular. Tienes que buscarle. Amén. Cuando tú vienes a la iglesia el domingo, Dios te habla. Cuando tú en el transcurso de la semana abres tu Biblia,
Dios te habla. Cuando tú estás orando y estás en ese tiempo de intimidad con Él, Dios te va a hablar. Si tú quieres escuchar su voz, tienes que pasar tiempos a solas con Él. Amén. Y algo poderoso que sucedió después de este momento importante en el que vivió Jesús, dice la palabra en el capítulo 4 de Mateo. Es como un contraste. Dice que Jesús, en el versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Él acababa de ser bautizado, acababa de ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vemos aquí el contraste. Jesús está en las aguas y está teniendo una experiencia sobrenatural. Los cielos le son abiertos, el Espíritu Santo desciende sobre él y es lleno, y los cielos se abren y Dios le habla, y ahí de una manera poderosa es lleno del Espíritu Santo. Pero vemos en el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo que entonces es llevado al desierto, en donde viene a ser tentado por el diablo. Y te voy a decir una cosa, a veces creemos que después de pasar tiempos sobrenaturales en oración, un culto avivado, una vigilia poderosa, un tiempo de ayuno, y al siguiente día te comienzan a suceder cosas como que nada que ver con lo que habías vivido. Vienen los problemas, vienen las dificultades, las malas noticias, y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerda esto, el enemigo va a querer robarte en el tiempo de la dificultad lo que Dios te entregó en el tiempo de intimidad. El enemigo va a querer robarte lo que tú recibiste en el río, te lo va a querer robar en el desierto. Y es allí donde tú tienes que saber de que es más poderoso el que está contigo que el que viene contra ti, que tiene más poder la verdad que Dios ha declarado sobre tu vida, tiene más poder su palabra y sus promesas que toda mentira que el diablo quiera traer contra ti. No permitas que el diablo te robe esta palabra que estás recibiendo en esta mañana, porque quizás mañana te levantes con la mejor actitud y me voy a conectar a las 5 y voy a estar en ese tiempo poderoso de oración con el pastor y con todos mis hermanos de la iglesia, y quizás en el transcurso del día sucede algo, una mala noticia, un problema, una dificultad que te va a tratar de desanimar, y tú vas a decir, ¿de qué valió la pena que yo me levantara a las 5? ¿De qué valió la pena de que yo estuviera orando? Mira, tremenda respuesta si lo que tengo es problema. Eso es lo que va a hacer el diablo, va a querer desanimarte, va a querer robarte la palabra, va a querer robarte la promesa. Y es allí donde tú tienes que pararte en autoridad, así como lo hizo Jesús cuando el diablo lo estuvo tentando. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Acababa los cielos de abrirse y Dios hablarle y decirle, este es mi hijo amado. Y ahora el diablo está colocando en entredicho esa palabra y le pregunta y le dice, si eres hijo de Dios, porque Él va a hacer y va a tratar de que tú dudes de la palabra de Dios, de que tú dudes de sus promesas, de que tú dudes de lo que Dios te ha dicho, de que tú dudes de que tienes un plan y un propósito que Dios te ha dado. Con los problemas y las dificultades, Él va a traer duda, pero es allí donde tú tienes que pararte firme. ¿A quién le vas a creer más? ¿A las mentiras que el diablo está tratando de decirte, o a lo que Dios te ha dicho? ¿Qué tiene más peso, las mentiras del enemigo o las promesas y la palabra de Dios sobre tu vida? Y Jesús se le paró con autoridad al diablo y le dijo, ¿sabes qué? Escrito está. Jesús no le dijo, sí, yo soy un hijo de Dios, Satanás, me lo acaba de decir. No, él no tenía que tratar de convencer al diablo. Él simplemente le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque tú no tienes que tratar de convencer a nadie, mucho menos al diablo. Él sí está convencido. Él lo que está tratando es de poner duda en ti. Y qué tristeza que el enemigo muchas veces sabe más lo que tú portas que tú mismo. Y qué tristeza es que muchas veces el diablo tiene más seguridad acerca de lo que el cristiano tiene
que el mismo Hijo de Dios. Él lo sabe, porque la Biblia dice que Él conoce la palabra. Los demonios creen y tiemblan. Él conoce la palabra, si no, mira cómo se la citaba a Jesús. Y va a tratar de poner en duda, y va a tratar de que tú no le creas a Dios. Y es allí donde tú tienes que pararte firme y decirle: ¿sabes qué, Satanás? Escrito está. La palabra dice de que mi Dios me suplirá, de que Él es mi pastor y nada me faltará. La palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo de qué temer, porque Él está conmigo. Estoy pasando un tiempo de dificultad, pero Él no me ha dejado. El diablo va a venir a hacerte creer que Dios te ha abandonado, pero es allí donde tú le dirás: ¿sabes qué, diablo? La palabra dice que aunque pase por las aguas no me ahogaré, que aunque pase por el fuego no me quemaré, porque Él está conmigo. Y esta situación que estoy viviendo no la estoy enfrentando solo. Él va conmigo y me ha dicho que pasaré por ella, de que no me voy a ahogar, de que no me voy a hundir, de que no me voy a quemar. Y no le queda otra cosa que huir, como lo hizo cuando estuvo delante de Jesús. Entonces, por eso es importante que cuando tú eres una persona que buscas tiempo para sumergirte en el río de la presencia de Dios, cuando vienen las dificultades, ya tú tienes con qué responderle a los problemas y al enemigo. Cuando vienen los momentos difíciles, tú estás tan lleno de Dios que ya tú tienes una palabra con que confrontar lo que quiere atacarte y desanimarte en ese momento. Cuando tú estás lleno de Dios, tú tienes ya una palabra con que hablarle a la circunstancia difícil que estás atravesando. Por eso es importante que estemos sumergidos. Jesús lo vivió en su vida. Estuvo tiempos sumergidos en la presencia de Dios, y cuando vino el tentador salió victorioso. Amén.